Hola gente. Soy Gabots Creepy. Hoy les traigo mi primer video Shabots, una hora de puro creepypasta machín para no dormir jeje. Saludos a toda la racita que la siga cotorreando. Un saludo también a Expedientes Secretos G de donde saqué algunas historias. Bueno, sin más que añadir, comenzamos. Postdata. El Loquendo no está muerto XD. Su sueño de ser uno de los poquísimos y privilegiados hombres que han pisado nuestro hermoso satélite se volvió realidad. Por fin, estaba pisando la superficie lunar. Todos festejaban, desde la Tierra y los tripulantes de la nave. Se paró a observar la Tierra, su hogar. Desde allí, se veía increíble, maravilloso. De pronto, frente a sus ojos la Tierra explotó en 1000 pedazos, transformando su expresión de alegría en horror. Casi como sacado de una película, su hogar era ahora un montón de pedazos. Ahora solo le quedaban unas horas antes de que su traje se quedara sin oxígeno y poco a poco comenzara a agonizar mientras intentaba inhalar oxígeno que ya no había. Nunca confíes en un demonio. Mis amigos y yo todos los días nos la pasamos hablando de cómo realizar una matanza en la escuela, aunque, claro, todo como un juego y bueno, en nuestro círculo de amigos, si a esto se le puede llamar así, solo somos 3, el psicópata, el otaku y por último yo, el que cree en todo lo paranormal. Todo el tiempo hablamos de armas e historias que les he leído sacadas de este grupo. Un día estábamos hablando de cómo organizar una matanza y bueno, como no contamos con los recursos suficientes, yo dije, ¿y si invocamos a un demonio o algo así y le pedimos dinero y éxito en la matanza y a cambio le ofrecemos a todas las almas de las personas que matemos? A lo que ellos respondieron con un simple está bien. Más tarde en casa de un amigo busqué un conjuro que saque de aquí y para nuestra sorpresa funcionó. Los 3 escuchamos la misma voz en nuestra cabeza que nos decía que porque lo molestábamos, nosotros nos asustamos y después de aprox. 1 minuto pudimos hablar y dijimos lo que queríamos y que ofrecíamos, el demonio. Yo acepto. Acordamos que esto no se lo contaríamos a nadie y nos fuimos a nuestras respectivas casas. Al siguiente día en la escuela por fin comenzábamos a planear todo, pero ahora sabíamos que teníamos el dinero para lograrlo. Después de planear todo acordamos que la matanza sería al entrar de vacaciones, lunes 9 de enero de 2017, ya que es cuando todos quieren ver a sus amigos y hablar de sus vacaciones y por lo tanto faltan muy pocos a la escuela. Una semana antes de entrar a clases íbamos a la escuela y observábamos la estructura mientras ideábamos forma de meter las armas y todo lo necesario. Claro que algunas cosas irían en las mochilas pero aún así no serían suficientes. Cuando por fin llegó el día metimos las cosas a la escuela a las 4 am y las ocultamos al pie de un árbol, claro, enterradas. Salimos y esperamos a que llegara la hora. Al fin llegó la hora, entramos a la escuela y en nuestras mochilas llevábamos bombas de gas somnífero, atrancamos las puertas de todos los salones y lanzamos el gas por las ventanas y después acuchillamos, disparamos e hicimos cortes a cada uno de nuestros compañeros y maestros hasta que no quedó ninguno. Salimos del último salón al que entramos, creímos que éramos los mejores en la historia en hacer una matanza ya que no había rastro de alguna policía cercana, pero no fue así. Mis 2 amigos cayeron al piso y lo único que pude ver fue un agujero de bala en su cabeza. Me giré hacia atrás y solo vi a una compañera, la dejé vivir solo porque me gustaba, con una granada en su mano lista para morir junto a todos en la escuela. Antes de morir solo pensé en el trato que teníamos con el demonio y lo único en que pensé fue, nunca confíes en los demonios. La casa del silencio. Perdida la inocencia, ya nada puedes esperar del ser humano. Recuerdos malditos que marcaron la triste infancia en soledad. Luchas internas en el corazón de un niño que llora a su madre y abraza a su padre sin ser correspondido. Nunca puede descansar un alma descarriada que pide a gritos un poco de cariño. Un amor que nunca acarició su pelo ni acunó sus llantos. El mundo gira en torno al mal. Todos saben historias, cuentan sucesos alrededor del fuego. Pero el miedo, la realidad está aquí, entre nosotros. Una historia real, con un trágico final y una condena que se repite año tras año. La casa maldita de un pueblo donde tuvo lugar un hecho atroz. Sarah vivía aferrada a su madre, quien nunca le dedicó más tiempo del necesario y más cariño del permitido. Su padre borracho azotaba constantemente a la pequeña. Los gritos eran constantes en ese hogar, gritos de rabia, de dolor y humillación. La madre, arrepentida de haber traído al mundo una niña a la que realmente nunca deseó, permitía que noche tras noche su hija fuera torturada por quien ella amaba ciegamente. En su habitación, la niña adormecía a sus muñecas acunándolas con cariño. Nunca le enseñaron a querer, pero en su interior necesitaba cuidar de sus pequeñas para que nada malo les sucediera. Sarah falleció en su cama.
Aquella noche su padre se ensañó de tal manera, que sus pequeñas manos apenas pudieron tapar su boca para dejar de suplicar y aguantar la paliza con resignación. Sábanas teñidas de sangre inocente donde el calor humano nunca tuvo cabida. Cuenta la historia que años más tarde los padres de Sara aparecieron muertos en su habitación. Nadie escuchó nada aquella noche. La muerte en silencio del que castiga contra los gritos de rabia del que se venga. Por la casa pasea Sara cuidando tranquila de sus muñecas y vigilando que nadie se atreva a perturbar esa casa donde ahora reina la calma. No grites nunca si pasas por ahí, pues dicen que Sara se aparece a todos aquellos que molesten a sus pequeñas y no respeten la que es ahora conocida como la Casa del Silencio. Emulador de sueños. Lo peor que hice en mi vida ocurrió hace 12 años, cuando tenía 16 años y vivía en Cleveland, Ohio. Fue en el principio del otoño, cuando las hojas estaban empezando a volverse naranjas y la temperatura empezaba a decaer, haciendo alusión al frío helado que estaba a pocos meses de distancia. La escuela acababa de empezar, pero toda la emoción de regresar y reunirse con los viejos amigos había sido reemplazada por la idea de que estábamos cautivos en un lugar que solo quería cargarnos de trabajo. Obviamente, mis amigos y yo estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de recordar cuando no teníamos obligaciones, aquellos días de verano, libres de responsabilidades. A principios de ese año, cerca del fin del último año escolar, uno de mis amigos del trabajo, McDonald's, que algunas personas piensan que es algo poco convincente, aunque la pasé bien allí, me había enseñado una técnica para morir con ayuda de un asistente, y regresara en pocos segundos. Funcionaba así. El individuo tomaría rápidamente 10 respiraciones profundas y largas, y en la 10ª cerraría sus ojos, apretando los párpados fuertemente, conteniendo la respiración tan firmemente como le sea posible, mientras cruzaba sus muñecas sobre el corazón. Entonces el asistente le daría a la persona un abrazo fuerte desde atrás, apretando las muñecas de la persona en el esternón. En cuestión de segundos, el individuo que contiene la respiración pierde la conciencia. El asistente debe mantenerse firme para que la persona no caiga rompiéndose el cráneo contra el piso. El efecto solo dura un segundo o dos, y no es parecido a ponerse en coma, pero parecía que hubieses estado fuera de tu cuerpo por horas y cuando retomas la conciencia, la sensación de desorientación, de no saber dónde demonios estás o qué estás haciendo allí, es impresionante. Obtener los efectos y las luces que uno ve luego de un puñetazo en la cara sin pasar por el dolor de recibir un puñetazo. Le diría de intentarlo para que lo pruebes por ti mismo, pero luego de lo sucedido, nunca se lo recomendaría a nadie. Otro efecto secundario interesante de esto, que fue, en realidad, la causa real por lo que lo hacíamos, era porque mientras estabas fuera de tu cuerpo, siempre estabas lúcido y tenías sueños vividos, que podías recordar fácilmente al despertar. Después de todo solo había dormido durante unos segundos. Éramos buenos chicos y nunca probaríamos drogas, así que para nosotros esto era lo que el LSD para un hombre pobre. Estas visiones o sueños, estaban relacionadas de alguna forma a lo que estabas mirando justo antes de morir. Por ejemplo, una vez soñé que estaba escalando una montaña. Estaba en la cima de los Himalayas o algo así, pero había un pasamanos allí. ¿Quién diablos pone un pasamanos de escalera de 20.000 pies? Cuando volví a mi cuerpo y recordé dónde estaba, me di cuenta de que había estado mirando la escalera que se encontraba en una esquina de la sala de estar de mi novia. En otra ocasión, tuve una visión de Pedro Picapiedra sonriendo y levantando las manos delante de un mural con el logotipo de ERAD, que es Educación a Resistencia del Abuso de Drogas, un programa en el cual policías enseñan a los niños en escuelas públicas sobre estos asuntos, y cuando volví a mi cuerpo me di cuenta que mi amigo Brett tenía el mismo logotipo en su camiseta. Ahora, ¿de dónde salió Pedro Picapiedra? No tengo idea. Las visiones siempre eran sobre cosas mundanas, nunca nada raro. Ese día, como les dije, hacía un mes que estábamos en época de clases y ya estábamos hartos de ella. Estábamos un sábado en el campo que en realidad era una dependencia de la compañía eléctrica para instalar sus líneas de alta tensión. Algunos estábamos sentados en las vigas de las torres de alta tensión, en la parte de abajo. Mi amigo Mike subió hasta el segundo nivel de las vigas, para estar más alto. Pensé que era algo estúpido, pero yo soy el que alucinaba haciendo llegar poco oxígeno a mi cerebro. Era un cálido día de octubre y el cielo estaba gris. Poco a poco, el cielo fue oscureciendo cada vez más. Y en Cleveland, eso probablemente significaba que en cualquier momento la temperatura podría descender rápidamente, y si éramos realmente desafortunados, una lluvia helada podría empezar a caer.
El aire estaba cargado y pesado, y se podía oír el leve zumbido de los cables de alta tensión sobre nosotros. Definitivamente no quería pasar los últimos momentos de una linda tarde de sábado subiéndome a una torre de alta tensión, saltar al suelo y quejarme luego del dolor en mis pies, solo para hacerlo una y otra vez como estúpidos. «Hey, vamos a morir por un rato», dije. Para ese tiempo, dejar nuestro cuerpo no era tan divertido como cuando lo descubrimos, pero era muchísimo mejor que lo que estábamos haciendo. Vince estaba de acuerdo, al igual que Richard, pero Mike, el que saltaba de la torre más alto que nosotros, preguntó de qué carajo estábamos hablando. «Mierda, ¿nunca te indujiste el desmayo antes?», preguntó Vince. Mike respondió que no, él había estado todo el verano en casa de su madre y no sabía de todo lo que habíamos hecho nosotros. «Amigo, tienes que probar esto. Mira, te mostraremos». Vince y yo nos bajamos de la torre, cayendo de pie en el césped. Yo hice las 10 respiraciones profundas, apreté los ojos y contuve la respiración, entonces sentí a mi amigo presionar sus brazos contra mi pecho y, de repente, como si fuese lo más natural del mundo, una langosta gigante estaba trepándose a una jaula para langostas, bajo el mar. Algas marinas crecían del fondo de arena bajo mis pies. Lo siguiente que recuerdo es que cuando desperté Vince y Richard me estaban preguntando, «¿Qué has visto?». La parte de atrás de mi cabeza me dolía mucho. Me estaba matando. «Mierda, ¿me dejaste caer?», pregunté. Yo no era muy pesado, pero Vince era bastante débil. Él solo se quedó ahí, mirándome, y Richard me dijo que me había dejado caer. Me preguntaron nuevamente qué vi. Me froté la cabeza y dije que una langosta, que estaba pellizcándole la cabeza de Vince con sus tenazas. Me volví hacia Mike y le dije, «¿Ves? Es increíble. Y una mierda, no me fío lo suficiente de ninguno de ustedes lo suficiente como para hacer eso. Vamos, tienes que probarlo. No es más peligroso que estar trepado allí. Te prometo que no te dejaré caer como este idiota lo hizo conmigo», le dije. Él miró de la forma que hacen esas personas cuando están decidiendo algo, si lo que están haciendo vale la pena el riesgo o la dificultad. Saltó de donde estaba, se incorporó y dijo, «Bien, solo una vez». Si al menos lo hubiese pensado un poco más, o se hubiese negado. Repitió las 10 respiraciones profundas, conmigo como asistente para asegurarse de que no caería. Contuvo la respiración y yo lo ayudé a caer en ese otro lugar. Es algo que siempre me lamenté, y cuando pienso en todas las cosas que desearía haber hecho de otra manera en mi adolescencia. Chicas por las que no me jugué lo suficiente, clases en las que tuve que haberme esforzado más y todas esas cosas que nunca tuve que haber hecho, como haberle dado ese abrazo de oso a Mike, llevándolo a un estado de inconsciencia. Sentí el cambio del peso muerto en mi pecho, y él era un chico robusto así que me aseguré de dejarlo suavemente en el piso para que no se lastimara. Justo cuando tocó el suelo, volvió en sí. Despertó gritando. «Mierda, mierda, aléjense de mí», gritaba, al tiempo que se levantó de un salto agitando sus brazos alrededor de su cabeza. Todos saltamos para atrás, con miedo de ser golpeados por su frenesí. Después de unos 5 segundos, el doble de lo que tardábamos generalmente en darnos cuenta de dónde estábamos y qué estábamos haciendo, él se tranquilizó. «Mierda, mierda, mierda», jadeaba. Respiraba con dificultad, tomando respiraciones profundas. Se quedó allí, encorvado, hasta que cayó de rodillas. De espaldas a nosotros, comenzó a mecerse, retorciendo las manos y murmurando. «Santa Madre de Dios, ¿qué demonios has visto?», dijo Vince. Pero Mike no respondía. Me acerqué lentamente y a medida que me acercaba, le escuchaba sollozar en silencio. Eso en nuestro mundo de machos es castigado con la muerte, pero por supuesto nadie dijo nada. Apoyé una mano en su hombro. Pero en cuanto lo toqué, dio un grito y saltó para atrás golpeándose la espalda con la torre. Se abrazó a la columna de la torre, mirándonos con ojos desorbitados, una mirada de temor absoluto. Pensaría quizás que éramos demonios del abismo del infierno. Si en algún momento pensé que estaba bromeando con nosotros, esa mirada me sacó de mis dudas. Eso y lo que sucedió después, claro. Ninguno dijo nada. A los 10 minutos, Mike se había tranquilizado lo suficiente para que Richard lo acompañara a su casa. La temperatura había decaído y comenzó a llover. Le dije a Vince que me iba a mi casa, y le dije que nos veíamos mañana. Siempre pasábamos los días lluviosos jugando Mortal Kombat en nuestro SNES, pero no dijo nada. Probablemente quería un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que había pasado. Como yo. Al día siguiente fui a ver cómo estaba Mike, pero él y su familia se habían ido todo el día.
Le pregunté más tarde cuándo se había ido, pero no me respondió. Creo que fue a un psiquiatra puesto que cuando lo vi nuevamente, el martes, parecía estar mejor. Me imagino que utiliza algún medicamento para los nervios, pero eso son solo conjeturas mías. Los días siguientes nos juntábamos normalmente con los chicos, pero Mike permanecía en silencio, sin decir que había visto. Hablábamos de cosas sin importancia. No fue hasta el sábado siguiente cuando contó lo que pasaba. Estábamos caminando por una calle tranquila del barrio, hacia el puente peatonal de madera que cruza el arroyo. Yo hablaba de una chica mayor que conocía, cuando de repente, él dijo: no voy a estar aquí mucho más tiempo. ¿Cómo? Dije yo. ¿Vendrán de nuevo esta noche? Yo no creo que sea capaz de aguantar esta vez. ¿De qué estás hablando? ¿Quién vendrá esta noche, Mike? Las manos, las voces. En ese punto yo ya estaba asustado. Balbuceé estúpidamente un par de veces y luego dije, estúpidamente: ¿qué manos? Por la noche miro el árbol por la ventana y luego todo se pone negro. Y veo decenas, cientos, miles de ellas empujando contra el vidrio. ¿Y tú qué haces entonces? Pregunté. Retrocedo. Durante toda la noche, pero estoy cansado. No puedo mantenerlas más tiempo fuera. ¿Y las voces? Las voces dicen que tengo que dejarlas entrar, voces de niños pequeños. Voces de niños pequeños y manos de niños pequeños. Él bajó la voz hasta ser un susurro, pero me di cuenta por lo que dijo luego, que estaba luchando para mantener el pánico. A veces, veo sus caras, dijo con voz temblorosa. Lo acompañamos a su casa. Se detuvo en la puerta y finalmente levantando el rostro, me dijo: dile a Vince que puede quedarse con mi Nintendo. Él no tiene uno, y su madre no le comprará uno. Richard puede quedarse con mis CDs. Sé que a ustedes no les gustan, pero a él sí. Empecé a decirle algo, pero se dio vuelta y entró en su casa. Me gustaría haber llamado a la puerta y ofrecerle quedarme con él, pero teníamos 16 y los chicos de esa edad no lo hacían más. Me fui a mi casa. Dormí mal, asustado, escuchando cada crujido y gemido que hacía la casa, escuchando una multitud de niños. Generalmente dormía con las cortinas abiertas, pero esa noche, cerré todo. Al día siguiente, nos enteramos de que alguien había irrumpido en la casa de Mike. Vi un coche de policía en la entrada de su casa, y casi me muero cuando lo vi. Mis peores temores se confirmaron cuando me enteré que la ventana de Mike era la que había sido violada. Mike había desaparecido, y fue todo lo que nos dijeron. Nos hicieron muchas preguntas, y parecíamos más culpables que la mierda cuando decíamos que no sabíamos qué había pasado. Lo cual, no era de todo cierto. Ellos buscaban algún pervertido que haya secuestrado a Mike, pero no obtuvieron información de nosotros puesto que no teníamos nada que ver. Su foto aparecía en todos lados, y todavía lo están buscando. Cuando todo terminó, me fui a la biblioteca para investigar qué había pasado, puesto que la internet no era tan eficiente en esa época. No encontré mucho. Lo más cercano que encontré fue algo que descubrí después, en mi clase de Historia Universal. Al parecer, los sacerdotes egipcios usualmente se encerraban a sí mismos en ataúdes el tiempo suficiente para morir, para luego ser resucitados y poder contar lo que vieron en el inframundo, mientras se hallaban muertos. Solo puedo pensar que por el clima, o por la electricidad en el aire, Mike pudo tener una experiencia más poderosa a la nuestra, ya que habíamos hecho eso cientos de veces y nada raro había pasado. Tal vez golpearme la cabeza me salvó de lo que él sufrió, no lo sé. Es algo que no terminamos de entender. A veces acordarme de todo esto, me hace temblar. Anoche, recibí un mensaje de mi novia Victoria. Ven a mi casa. Quiero un abrazo. Hoy debía entregar un proyecto para el trabajo y no lo había terminado. Tenía que terminarlo a fuerza para quedar bien con mi jefe y que me dé un buen aguinaldo este diciembre y poder comprarme un Xbox One. Al principio, traté de decirle que no. Pero entonces, envió esas dos palabras mágicas a las que me es imposible resistirme. Estoy sola. No les voy a mentir, salté de la silla y corrí hacia la puerta. En sí no me faltaba mucho del proyecto, así que pensé que escaparme unas horas no me iban a afectar mucho, desvelarme un poco más y listo. Al salir recordé que le había prestado mi coche a mi hermano temprano, entonces solo tenía dos opciones, caminar todo el camino a su casa o irme en una bicicleta, y pues decidí llevarme la bicicleta para no hacer mucho tiempo. Cuando estaba quizás a 2 calles de su casa, comenzó a sonar mi teléfono. Me orillé y lo saqué del pantalón. Era una llamada de su papá.
No les dije, pero tengo 24 años y Victoria tiene 18, a su papá no le gusta que salgamos por la gran diferencia de edad y tiene miedo que me lleve su inocencia en alguna camioneta y la deje sola cuando quede embarazada, cosa que jamás haría, pero pues me imagino que ese es el pedo, y supuse que se había enterado que iba para allá y no le había gustado nada la idea. Respondí al teléfono. Hola. Pregunté, vacilantemente esperando que su gruñona voz norteña respondiera y me lanzara una advertencia para que me mantuviera lejos de su hija. En su lugar, era la voz de Victoria. «Hey, ¿qué onda?», ella dijo y sentí un alivio. «Nada, todo tranquilo. Ya casi llego a tu casa», respondí, y volví a pedalear poco a poco. Ella se rió y pues se me hizo raro, no es algo que no esperaba que hiciera. «¿Qué? ¿Por qué estás yendo a mi casa?», levanté una ceja. «¿Por qué?». «Pues, me mandaste un mensaje». Las casas en la calle iban pasando mientras yo seguía pedaleando. A lo lejos, vi el techo de su casa que se hizo visible entre los demás, a unos 30 metros de mí. «¿Qué?». Ella rió de nuevo. «Que me mandaste un mensaje y me dijiste que viniera. ¿No te acuerdas? ¿Querías un abrazo?». Eso fue hace unos minutos. «¿Cómo se te olvidó?». Esta vez, no hubo risa, solo un momento de silencio de su final. En quizás unos 20 segundos su voz volvió, y yo ya estaba frente a su casa, podía ver la entrada y hasta el patio. ¿Te mandé un mensaje de mi teléfono?». La pregunta me agarró desprevenido. Analicé la situación y recordé que me estaba marcando del teléfono de su papá. ¿Sí? ¿Por qué?». Otro momento de silencio. Esta vez fue más corto. «Irán, no estoy en casa. Estoy con mis tíos. He estado aquí como 2 horas, ni siquiera tengo mi teléfono, lo dejé en la casa por accidente». Lo dijo muy rápido, medio atropellada y confusa, pude oír la confusión en su voz. Confusión que compartí. Estaba a punto de pedirle que me repitiera lo que me dijo, cuando de pronto sonó una notificación de un mensaje. Fue de su teléfono otra vez. «Ven, sube. Tengo tanto frío. Quiero que me abraces». En una de las ventanas de arriba, pude ver a alguien que me observaba desde detrás de las cortinas. Le dije a Victoria ya enojado que no jugara conmigo, que si se trataba de una broma que me dijera la verdad porque me estaba asustando. «Irán, no estoy jugando, si quieres te paso a Jorgito, su primo chiquito, para que veas que estamos acá». Le di un vistazo a la casa desde afuera, y todo estaba apagado, no había ni una luz encendida, y al prestar atención al teléfono, podía escuchar gente hablando, sus papás, algunos niños jugando, etc., por lo que no podía estar en la casa, mientras yo seguí viendo una forma observándome desde la ventana. Decidí pedalear hacia mi casa como si no hubiera un mañana y le dije a Victoria que le hablara a la policía, porque había alguien viéndome en su casa, pero cuando la policía llegó no encontraron a nadie. El teléfono seguía en la casa y sí tenía los mensajes enviados, pero no había más, lo único que hizo fue enviarme esos mensajes. No hubo ningún forcejeo en las puertas ni ventanas, y cuando Victoria salió de la casa, no se quedó nadie adentro. Hoy no he podido dormir pensando si lo que vi estaba vivo o no. A la imagen ya le hice todo el zoom que pude, en la cortina se puede ver a alguien parado. ¿Tulpa deseas crearlo? Imagino cómo llegaste aquí, por el título no. O en alguna página lo cual catalogan a mi relato creepypasta, me da igual si me crees o no. Mi nombre, imagino no lo necesitas y ni tienes la curiosidad de preguntarlo. Solo sabes que soy un joven contando una experiencia y a la cual poco le darás importancia. De una vez te digo, no tendrás un tulpa de un día a otro, a no ser que seas un niño, los cuales tienen más posibilidades de tenerlo, o un joven con bastante imaginación. Mi primer tulpa fue a los 10 años, en ese entonces poco sabía de internet pero lo suficiente para buscar cosas en que entretenerme. Siempre he sido de pocos amigos y no te vengo con el rollo de antisocial porque en verdad sé que no soy el único así. Hasta tú, ¿alguna vez has probado la soledad? Y si no es así, es un punto en tu contra de obtener un tulpa. Aún recuerdo cuál estúpido fui para buscarlo como tener un amigo. Fueron las palabras en el buscador y aunque era pequeño hasta a mí me parecía idiota estar buscando ayuda respecto a eso. Hasta que llegué a una la cual decía lo siguiente. Tulpa, ¿deseas crearlo? Me pareció entretenido y como lo pintaba aquella página no me arrepentiría de nada. Los pasos fueron sencillos. Lo que me trajo problemas fue la imaginación. Sé que era un niño, pero sabía bastante bien lo que era real o no. Ponerme a imaginar un ser era agobiante y dudé varias veces lograrlo.
Medité y mentalice que estaba a punto de hacer un ser vivo para mí. Despegué de mi mente cualquier otra cosa, debía ser un lugar solo y desolado. Mi habitación fue lo primero que pensé, me encerré a diestra y siniestra mientras me repetía lo que estaba a punto de hacer, así que en medio de la habitación con los ojos muy abiertos comencé a imaginar cómo sería mi tulpa, un niño, una niña, un anciano, un animal, luego su actitud hasta que me encontraba viéndolo frente a mí. La visualicé muy bien y de tez llenita y de grandes mejillas, sonriente y con unos ojos cristalinos. En ese entonces era un niño, pero pensándolo hoy bien, era bastante hermosa. La dote de personalidad y carácter, el tulpa se dotaría de mis recuerdos implantados, como si fuera su vida pasada. Ya que es parte de mí. Tras unas horas después de la creación mental y cuando creí que estaba listo para plasmarse, junté un lápiz, un borrador y unas hojas de papel. Con los materiales, plasmé sobre el papel la imagen de mi tulpa dibujándolo. No podía borrar, como lo dibujes de una vez será. Tomé mis recuerdos y los implanté en mi tulpa, como si los metiera por su cuerpo. Ella frunció el rostro, incómoda, llevaba sus manos a la cabeza y soltaba leves murmullos. Pero nunca habló, solo producía sonidos como un y al final grr. Tras meses, 2 o 3, de darle energía continuamente y tratarla como a un humano, sellé el pacto anotando su nombre en hojas y anotando los deberes y derechos de mi tulpa en otra. Ella seguirá mis órdenes al pie de la letra. Al menos, eso me garantizaban como beneficio al crearla. Y aquí llegamos a la parte que tú dices. ¿En serio? Esto es una mentira. Es razonable que al no intentarlo y verlo no lo creas. Pero déjame decirte, todo tiene consecuencias. Fue a los 16 años cuando todo colapsó, fueron cambios sencillos pero que los noté inmediatamente. Estaba en mi colegio cuando sucedió un desmayo y en unos segundos en la cama de un hospital. Me diagnosticaron leucemia. La niña, la cual llamaba Pat, también cambió, dejó de seguirme constantemente como lo hacía desde años, se miraba más delgada y su piel blanca comenzaba a cambiar a amarillenta, sus ojos cristalinos se volvieron grises y su sonrisa y constantemente permanecía en una mueca burlesca. Otro fue que mi familia comenzaba a verla como un fantasma. Se suponía que eso no sucedía y fue cuando me dije debía deshacerme de ella, pero no es tan fácil. Incluso cuando escribo esto siento su presencia, atrás de mí. Viendo el monitor junto conmigo y respirando en mi oído. Le pido que se marche pero ella se niega y ahora sé que estará conmigo hasta que muera o ella termine por alimentarse completamente. Si después de eso, aún deseas crearlo, ten en cuenta las advertencias. Un tulpa es una construcción mental, un ente místico creado por un acto de la imaginación y de la voluntad, que adquiere consistencia física al ser creado. Solo tú puedes verlo, pero cuando el tulpa toma fuerza e inicia el cambio, de bueno a malo, más personas comenzarán a verlo y este se alimentará también de ellos, más de ti ya que eres su creador. Solo se puede crear un tulpa. El hecho de crear más de un tulpa acabaría por ser un suicidio, sería como bañarte en una tina llena de sanguijuelas. Si tras ese ejemplo aún así lo deseas, adelante. Ellos terminarán por sacarte toda la energía que tienes, día con día se alimentarán de ti. Pad redujo mi vida a 6 años. ¿Cuántos años te quitarán más de uno? El cambio. Debes saberlo de una vez, un tulpa no tendrá una aparición fija, al sobrealimentar a un tulpa este va sufriendo cambios, esto será inevitable, entre ellos el carácter y apariencia, llegará un día en que no siga tus órdenes y solo se alimente de ti. Aquí es cuando llegan los problemas de salud, como leucemia o ataques al corazón. Los creadores de tulpas mueren frecuentemente de uno de estos dos problemas. Mini Pasta abrió la puerta, y me dijo no puedo dormir. Ahí fue cuando recordé que vivo solo. La sombra blanca. Ahí andaba yo, todo relajado y desparramado en la cama, como el flojo y despreocupado que soy. Hay que recalcar que no había luz y no tenía nada que hacer. En fin, en mi aburrimiento estaba uniendo popotes, cuando escuché mover los trastes en la cocina, no le di importancia y seguí con mi estupidez. Luego me quedé mirando a la sala, debido a que mi puerta daba a ella, y visualicé a alguien pasar, no sé quién, pero no me dieron ganas de pararme a ver. En eso veo a mi hermano salir de su cuarto y mi hermana en el patio, al igual que mis padres. La verdad no supe quién fue o qué, solo estoy seguro que iba de blanco y desapareció. Tal vez ser un despreocupado y poco interesado es bueno. Nunca podré saber qué habría pasado si hubiese oso a verlo. En mi pueblo hay una historia que se van contando desde hace tiempo, que es transmitida de boca en boca de padres a sus hijos, y estos a sus hijos. Solemos contar esta historia cuando los jóvenes alcanzan la mayoría de edad. Mi abuelo me la contó a mí, en una noche lluviosa junto al danzante fuego de la chimenea.
Era el año 1915, y corrían tiempos de guerra. En una hacienda no muy lejos de aquí, había un campesino. Yo mismo lo conocí. Y era un muy buen hombre, era un excelente trabajador y muy bondadoso. Pero cierto día, el capataz llegó y le gritó: «Tu casa se quema. Rápido. Rápido». El campesino corrió rápidamente hacia su hogar. Pero era demasiado tarde, la casa ya estaba consumida por completo. Su familia entera había sido calcinada, y los investigadores de la época concluyeron en que fue un simple accidente con la chimenea. El campesino no aceptó esto, y simplemente se marchó decepcionado a la iglesia a rezar. El campesino rezó, lloró, y entonces escuchó la voz de Dios. «Hijo mío, agradéceme que decidí que tu familia fuera la desafortunada y no tú. Hice mi voluntad, y por favor no me ruegues más». «Padre mío». «¿Qué cosas dices? ¿Eres acaso mi Dios o el diablo? Preferiría 1000 veces ser consumido en llamas que mi familia sufra». Y dicen que Dios escuchó eso, pero no le respondió. El campesino esperó pacientemente la respuesta, pero no llegaba, así que salió deprimido de la iglesia. Con lo que no contaba fue que varios leñadores estaban arreglando los árboles de la iglesia. Cortaron una rama y le cayó justo en la cabeza. Agonizó, despertó en un lugar sin color. Lo único que poseía color era el cielo, rojo. Varias criaturas aladas volaban a su alrededor, y tan horrendas eran que creyó que eran traídas del mismísimo infierno. «Has cometido un terrible error», dijo una voz omnipresente. El campesino vio con horror cómo frente a él se elevaban enormes muros de piedra gris, tan altos que superaban la imaginación. Las criaturas aladas volaban alrededor de la entrada, que simulaba el puente de entrada a un macabro y tétrico reino. Y de esa entrada salió una figura negra como la muerte, horrible aunque el campesino no podía verla. «Oh, horrenda criatura. Preséntate ahora y dime tu propósito, porque tu apariencia es tan horripilante que me entristece el alma». «Yo soy Dios», dijo el ente. «Imposible», dijo el campesino, turbado. «Dios es más hermoso que toda su creación junta. Tú no eres Dios». «¿Crees, insensato campesino, que mi creación es bella? Díselo a los hombres que mueren ahora por culpa de sus avariciosos hermanos. Yo soy Dios». «Imposible», volvió a replicar. «Dios es el ser más puro y más hermoso que uno pueda conocer. Tú eres horrible, horrendo, pútrido y oscuro como la muerte. Tú no eres Dios». «¿Acaso crees, insensato campesino, que Dios debe ser puro y hermoso? ¿No es hermosa la fealdad y pura la impureza? Yo soy Dios», volvió a exclamar, y un coro de criaturas aladas se unió a él. «Imposible», dijo llorando. «Dios vive en el paraíso, allá donde todo es tan blanco como la nieve de invierno. Hay ángeles, seres queridos y felicidad. Tú no eres Dios». «¿Acaso crees, insensato campesino, que el paraíso no existe? El paraíso es mi reino, el reino de Dios. Ángeles son esas horribles criaturas que ves. Seres queridos están todos aquí, porque todos me sirvieron en vida y todos me servirán en muerte, para la larga eternidad». Devastado, el campesino comenzó a llorar a los pies de la criatura, a los pies de Dios. «Llora cuanto quieras. No debiste servirme, eres un insensato. En el infierno, mi hermano el diablo se encargará de reformar a los pecadores para luego traerlos aquí. Ahora que ya sabes esto, debes quedarte aquí para siempre». «No. Por favor, Dios. No lo hagas. Dame una segunda oportunidad». Y sin vacilar, Dios devolvió a ese hombre a la vida. Y el campesino, una vez despierto, comenzó a relatar su experiencia en el paraíso. Pero nadie lo escuchó, y lo tomaron por loco. Y, finalmente, en un acceso de locura, terminó con su vida. El suicidio es un pecado, y aquel campesino jamás quería ver a Dios otra vez. Candle Cove. Net Nostalgia Forum Televisión, local. Esquisale 033. Subject. Candle Cove, show infantil local. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove, y tenía 6 o 7 años cuando salía. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en los canales nacionales por ahí de 1971 o 1972. Vivía en Irotón en ese entonces. No me acuerdo del canal, pero me acuerdo que salía por ahí de las 16. Mike Painter 65. Subject. Candle Cove, show infantil local. Me parece muy familiar y crecí en las afueras de Ashland y tenía 9 años en el 72. Candle Cove era de piratas. Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva, hablando con una niñita. Esquisale 033. Subject. Candle Cove, show infantil local.
Sí, de pelos, no estoy loca. Me acuerdo del pirata Perky. Me daba como que miedo. Lucía como que estaba construido de partes de otros muñecos, como de muy bajo presupuesto. Su cabeza era una muñeca bebé de porcelana, que se veía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. No me acuerdo del canal. No creo que fuera en WTSF. Harem 2005 Subject. Re. Candle Cove, show infantil local. Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente de qué programa hablas, Esquizal. Creo que Candle Cove salió solo por un par de meses en el 71, no en el 72. Tenía 12, y lo vi algunas veces con mi hermano. Era en el canal 58. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame ver lo que me acuerdo. El lugar era en Candle Cove, y era de una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El barco pirata se llamaba Laughingstock, y el pirata Perky no era un muy buen pirata, porque se asustaba fácilmente. Y había música constantemente. No me acuerdo del nombre de la niña. Janice o Jade o algo así. Creo que era Janice. Esquizale 033 Subject. Re. Candle Cove, show infantil local. Gracias Harem. Me llegaron memorias cuando mencionaste Laughingstock y el canal 58. Me acuerdo de la proa del barco, tenía una cara sonriente, con la quijada de abajo sumergida. Me acuerdo en especial de cómo era raro cuando cambiaban el modelo de plástico madero a la versión de marioneta para que la cara hablara. Mike Painter 65 Subject. Candle Cove, show infantil local. Ah, ya me acordé también. ¿Te acuerdas de esto, Esquishle? Tienes que ir y adentro. Esquizale 033 Subject. Re Candle Cove, show infantil local. Mike, me dieron escalofríos al leer eso. Sí me acuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Perky cuando tenía que ir a algún lugar tétrico, como a una cueva o un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro. Y luego la cámara hacía acercamientos a la cara de Laughingstock pausadamente. Tienes que ir y adentro. Con sus ojos viscos y su quijada que como que se caía. Se veía tan altivo y horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? Tenía una cara que era solamente un bigote hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados. Kevin Art Subject. Re. Candle Cove, show infantil local. Yo honestamente, creía que el villano era el pirata Perky. Tenía como 5 años cuando salía este programa. Combustible de pesadillas. Harem 2005 Subject. Re Candle Cove, show infantil local. Ese no era el villano, la marioneta del bigote. Ese era su compinche, Horacio Horrible. También tenía un monóculo, pero estaba sobre el bigote. Me acuerdo que creía que solo tenía un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta. El robapieles. No puedo creer las cosas que nos dejaban perrantes. Kevin Art Subject. Re. Candle Cove, show infantil local. Jesucristo, el robapieles. ¿Qué clase de show infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el robapieles aparecía. Simplemente decencia de la nada con sus hilos, era un esqueleto sucio que vestía ese sombrero alto café y una capa. Y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su cráneo. Dios poderosísimo. Esquizale 033 Subject. Re. Candle Cove, show infantil local. ¿No estaban su sombrero y capa, cocidos locamente? ¿No se suponía que era piel de niños? Mike Painter 65 Subject. Re. Candle Cove, show infantil local. Sí, eso creo. Me acuerdo que su boca no se abría ni cerraba, su mandibular solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita dijo ¿por qué tu boca se mueve así? Y el robapiel no miró a la niñita, sino a la cámara y dijo para tomar tu piel. Esquizale 033 Subject. Re. Candle Cove, show infantil local. Me siento tan aliviada de que la gente se acuerde de este horrible show. Solía tener este horrible recuerdo, como un mal sueño donde al terminar la canción del inicio del show, el show aparecía de una pantalla negra, y todos los personajes estaban ahí, pero la cámara como que cortaba a cada una de sus caras, y todos estaban gritando, y las marionetas se movían de manera extraña, y solo había gritos, gritos. La niña solo se quejaba y lloraba como si llevara horas soportando todo esto. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía. Kevin Art Subject. Re. Candle Cove, show infantil local. No creo que fuera un sueño. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que era un episodio. Esquizale 033 Subject. Re. Candle Cove, show infantil local. No es posible.
No había historia ni nada, digo, literalmente estaba parada llorando y gritando durante todo el show. Kevin Hart, Subject. Re. Candle Cove, show infantil local. Quizá estoy fabricándome memorias porque dijiste eso, pero juro por Dios que me acuerdo ver lo que tú describiste. Ellos solo gritaban. Haren 2005, Subject. Re. Candle Cove, show infantil local. Oh Dios. Si la niñita, Janice, me acuerdo haberla visto temblar. Y el robapieles gritaba a través de sus delgados dientes, su quijada se movía tan agresivamente que creía que se iba a desprender de los hilos de metal que la sostenían. Me acuerdo que le apagué y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano y no tuvimos el valor para encender la tele otra vez. Mike Painter 65, Subject. Re. Candle Cove, show infantil local. Visité a mi mamá hoy en el asilo. Le pregunté sobre cuando era pequeño a principios de los 70 cuando tenía 8 o 9 y le pregunté si se acordaba de un programa infantil, Candle Cove. Ella se sorprendió que me acordara yo de eso y le pregunté por qué, y ella me dijo porque se me hacía rarísimo que me dijeras voy a ver Candle Cove mamá y luego ponías la tele en un canal estático y vieras pura estática por 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programilla de piratas, hijo. Die Glocke, la campana, en alemán, es un supuesto proyecto ultra secreto nazi, realizado durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial, el momento que aprovecharon muchos científicos e ingenieros para presentar planos de cohetes, aviones a reacción y tanques de proporciones monstruosas que le hubieran dado un giro al curso de la guerra, conocidos como Wunderwaffen o armas maravillosas. Lo que hace especial a la campana es el misterio que la rodea en torno a su supuesta existencia, así como el fin que tenía, el cual sigue siendo un misterio. La campana fue creada en las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial, 1943-1945, en la locación secreta nazi conocida como Der Riese, o el Gigante, una base experimental ultra secreta ubicada entre las montañas Oul y el castillo Xiaz. Esta base constaba de 7 laboratorios, cubiertos bajo las montañas. La base fue construida por trabajadores forzados, soviéticos y polacos, vigilados por hombres de la Schutzstaffel SS. La campana estaba hecha de un metal especialmente pesado y estaba encadenada al suelo. Medía 5 metros de alto, por 3 de diámetro. En su parte frontal llevaba el símbolo nazi, tenía 2 cilindros giratorios que contenían una sustancia parecida al mercurio, llamada Serum 525. Se dice también que este líquido era extremadamente radioactivo, y muchos de los científicos que trabajaban en la campana mientras esta estaba encendida, murieron de cáncer. Cuando giraba en sentido contrario, desprendía un brillo de color violeta. El exterior del artefacto estaba forrado con un material de cerámica. Curiosamente, los transbordadores espaciales de la NASA, como el Columbia, estaban envueltos en su capa más superficial por un revestimiento de losetas de cerámicas, que hacen la función de un aislante térmico. Los planos originales de la campana se perdieron, luego de que gran parte de Der Riese fuese destruida por los aliados en 1945, luego de su descubrimiento. ¿Pero qué era la campana nazi? ¿Y para qué servía? Cuando se ponía en funcionamiento la campana y los 2 cilindros rotatorios giraban contrariamente y el objeto se eleva, pudiendo desplazarse, el artefacto despedía unas radiaciones que llegaron a afectar a los científicos del proyecto. Era el primer prototipo de motor contra la gravedad y abrió un camino nuevo en el camino de la física y la tecnología. De este modo este ingenio técnico podía servir como el sistema de propulsión que necesitaban los ovnis nazis que se estaban desarrollando en las últimas fases de la guerra. El proyecto ultra secreto de la campana nazi estaba al mando del general de la SS Hans Kammler, un ingeniero científico que estaba involucrado en el desarrollo de los misiles V-2, aviones a reacción, alas volantes, ovnis nazis y construcciones subterráneas, entre otros proyectos. Lo cierto es que al final de la guerra nunca se supo del general Kammler ni de la campana nazi. Algunas teorías dicen que la campana fue trasladada en un avión de carga, haciendo escala en Barcelona, España, hacia el cono suramericano entre Chile y Argentina, o incluso a la zona de la Atlántida. Sin embargo, lo más sorprendente de la campana nazi era que este proyecto secreto había sido desarrollado con los nombres de Cronos, tiempo, y Lanterntrager, portador de luz, figurando en los documentos secretos extrañas referencias a una puerta del tiempo. Parece que el verdadero secreto de la campana nazi es que podía ser una máquina del tiempo, que para funcionar necesitaba activar su sistema de propulsores giratorios y realizar al mismo tiempo pequeños desplazamientos aéreos.
Y es que, efectivamente, una máquina del tiempo podía ser una gran arma efectiva, el arma definitiva, para cambiar el curso de la guerra. Cuando el ejército soviético estaba llegando a la aldea de Ludwigsdorf, hoy llamada Ludwigowitze, el oficial de las Waffen-SS, Karl Sporrenberg, por orden directa de Hitler, llevó a cabo la ejecución de 62 científicos nazis que trabajaban en el proyecto Die Glocke, hechos por los cuales fue juzgado posteriormente en los tribunales como criminal de guerra. Según Sporrenberg, el prototipo secreto habría sido trasladado a una zona de seguridad en Noruega. El 9 de diciembre de 1965, un objeto volador desconocido, con forma de bellota o de campana, se estrelló en las proximidades de la localidad estadounidense de Kecksburg, en Pensilvania. Este suceso fue conocido en el estudio de la ufología como el caso de Kecksburg. El artefacto tenía inscripciones extrañas, al igual que la campana nazi, y fue recuperado rápidamente por las fuerzas militares. Muchos testigos vieron el extraño suceso. Todo hace pensar que el ovni de Kecksburg era el resultado del desarrollo del proyecto de la campana nazi. De hecho, la hipótesis más probable de todas es que tanto Hans Kammler como la campana nazi acabaron en las bases secretas del gobierno estadounidense, protegidos con el máximo secreto, dentro de la operación Paperclip. El juego de la llamada. Antes de que te explique las reglas del juego hay una serie de requisitos que es obligatorio cumplir. Primero, tienes que estar completamente solo en casa. Si hay alguien más no sucederá nada. Segundo, debes realizarlo bien entrada la noche, más allá de las 12. Y, por último, tienes que asegurarte de tener 2 teléfonos en casa. Estos 2 teléfonos tienen que ser de tu propiedad, no pueden ser de un amigo o de un familiar, y da igual si son teléfonos móviles o fijos siempre y cuando solo tú tengas control sobre ellos. Una vez hayas cumplido estos requisitos, necesitarás 2 cuartos para poder jugar, y ambos cuartos tienen que estar iluminados, el resto de la casa no. Por razones que explicaré más adelante, asegúrate de que haya cierta distancia entre los cuartos o lo pasarás verdaderamente mal. Después, deja uno de los teléfonos en un cuarto, cierra la puerta y ve a la otra habitación. Una vez estés allí con el teléfono que haya sobrado, comienza a llamar al otro cuarto. Si a los 10 tonos no ha ocurrido nada, mala suerte. Cuelga la llamada e inténtalo otro día. Si alguien llama a alguno de los teléfonos o suena algún mensaje entrante, el experimento finalizará. Por el contrario, si alguien ha acudido a la llamada, oirás un silencio mortificante, seguido por extraños susurros y sonidos parecidos a muebles moviéndose. No te asustes, y por lo que más quieras no cuelgues la llamada, ya que la persona que está al otro lado de la línea lo verá como de muy mala educación. Una voz muy gutural pero manejando de forma perfecta el idioma te saludará de manera muy cordial e iniciará una conversación. Primero te preguntará cosas triviales, pero cuando los minutos vayan avanzando te pedirá cosas más y más personales que te verás obligado a contestar por parecer bien educado. Llegará un momento en el que te preguntará dónde está tu cuarto, y tú, habiendo caído en su manipulación, hazme caso, su poder de convencimiento es increíble, se lo verás. No importa que corras ni que te intentes resistir, no habrá manera de que puedas sobrevivir a eso. Por cierto, si en medio de la conversación le mientes diciendo que tienes poca batería o poca cobertura, no se lo tomará nada bien, y si de hecho te quedas sin batería y bueno, digamos que cortar una conversación es ser muy irrespetuoso. Ten la suficiente fortaleza como para no llegar al extremo de revelar en dónde estás. Pídele, por el contrario, jugar a un juego. Aquí viene la parte más difícil. Lo de antes no era nada comparado con lo que viene ahora. El espectro va a salir de su cuarto y va a comenzar a recorrer la casa, buscándote. Tocará varias veces la puerta de una habitación, dirá, ¿estás ahí? Y entrará. Créeme cuando te digo que sentirás de forma asfixiante una presencia cada vez más y más cerca de ti, podrás incluso oír sus pisadas por el pasillo mientras te busca. Rápidamente, apaga la luz de tu cuarto, escóndete y quédate completamente quieto. No apagues el móvil ni finalices la llamada, solo no hables. Asegúrate de estar bien escondido y no hacer ningún ruido. Cuando tu invitado toque la puerta, pregunte por ti, entre, sentirás un deseo increíble de salir de tu escondite para acabar con tu angustia. No lo hagas. Por lo que más quieras, por muy mal que te encuentres, porque sientas que la presencia es demasiado fuerte para aguantarla, no salgas de tu escondite. El espectro solo se quedará un minuto o así en tu cuarto hasta que decida cerrar la puerta y volver a su sitio. Una vez lo hayas oído regresar a la otra sala iluminada, sal de tu escondite con total confianza.
Tu interlocutor dirá que ha disfrutado mucho contigo, pero que desgraciadamente se tiene que marchar. Agradécele la conversación que habéis tenido y espera a que cuelgue. Todavía no enciendas las luces de toda tu casa ni te vayas de donde estás. Has sufrido mucho, así que vas a ser recompensado. Pocos minutos después de que haya finalizado el juego, recibirás una llamada del otro teléfono. Contesta o si no todo lo mal que lo has pasado habrá sido en vano. Quitando esto, no serás castigado por no contestar. Una vez que lo hayas cogido, oirás una voz monótona que dirá: seleccione su premio. Si pulsas el 1, podrás escuchar algo muy revelador sobre tu futuro, que podrás alterar o dejarlo como está. Si pulsas el 2, escucharás algo secreto sobre ti que desconocías por completo y que cambiará tu vida. Si pulsas el 3, recibirás una pequeña habilidad que será traducida en la buena suerte. No serán cosas increíbles como ganar la lotería o encontrar al amor de tu vida, pero sí pequeñas casualidades que salvarán tu día a día. Encontrar una pequeña cantidad de dinero por la calle, aprobar un examen para el que apenas estudiaste y cosas de ese estilo. Si pulsas el 4, tus heridas, e incluso quemaduras, cicatrizarán con sorprendente facilidad. Si pulsas el 5, la persona a la que amas también se enamorará perdidamente de ti. Si pulsas el 6, al día siguiente, en el cuarto en el que se hallaba el espectro, encontrarás un objeto que siempre deseaste. De nuevo, nada espectacular como un descapotable, pero sí cosas como un ordenador mejor, unos billetes de avión para un viaje y... Una vez que hayas elegido, la llamada terminará automáticamente. Recoge el otro teléfono, enciende las luces y sigue tu vida con normalidad. Si estás pensando en hacer el juego 6 veces para obtener todos los premios, la segunda vez que lo intentes la manipulación que ejercerá sobre ti tu interlocutor será ya imposible de evitar, así que no te sugiero que lo sigas intentando. Hace mucho tiempo, en un país del interior europeo, existían 2 niñas. Hermanas gemelas, nacidas en una nublada noche sin luna. Por el hecho de ser idénticas, sus padres acostumbraban a vestirlas también con ropa de modelo idéntico, pero de colores diferentes. Una de ellas utilizaba combinaciones en tonos de rosa y rojo, mientras que la otra niña solía vestir ropa en tonos de negro y gris. El único color que tenían en común era el blanco. Habían escogido estos colores por el estereotipo de la gemela mala y la gemela buena, a pesar de que ninguna había mostrado señales de un mal comportamiento hasta sus 12 años de edad. Incluso a esa edad, continuaron idénticas, siempre juntas, y eso, en el caso de ellas, significaba belleza por 2. Sus cabellos, atrapados en una cola de caballo, formaban un gran montículo de color rojizo a cada lado de la cabeza. Sus ojos marrones brillaban de una forma tan intensa que parecían portales hacia sus pensamientos más ocultos. Sus rostros pálidos siempre permanecían serenos debido al impecable comportamiento de ambas en todas las situaciones, a excepción de una. Cuando practicaban su juego favorito, las dos se inquietaban, y una gran sonrisa llena de felicidad se estampaba en sus rostros. Ellas eran invencibles en el juego de las atrapadas. Corrían veloces como liebres, y adoraban alardear de eso mientras corrían juntas de las manos. 2 niñas corriendo, 2, y a ninguna alcanzas. Esta provocación era su grito de guerra y, de hecho, nadie lograba alcanzarlas. Sus amigos se enfurecían y siempre dejaban de jugar cuando ellas entraban al juego. Hasta que un día, unos amigos que no aguantaron más seguir perdiendo, las desafiaron a una carrera que, según ellos, sería decisiva para designar al más rápido de la escuela, y se llevaría a cabo después de clases, en un terreno baldío. Sus padres les habían ordenado que fueran directo a la casa como de costumbre. La gemela vestida de rosa declinó el desafío, pero el orgullo de la gemela de negro la hizo aceptar la propuesta y comenzó una discusión entre las hermanas. Después de discutir durante algún tiempo, entre gritos la gemela de negro decidió que iría sola. La gemela de rosa se calló, simplemente le dio la espalda y se fue a casa. La gemela de negro sonrió triunfante. Ella tenía 12 años, ¿qué podría salir mal? Entonces, al llegar al terreno baldío, se encontró con una pista para la carrera, como esperaba, pero había mucho coraje en los ojos de sus compañeros. Las horas que vendrían serían muy tristes y dolorosas para la pequeña. Si ella no hubiera escogido aquel día para hacer su primera terquedad, tal vez jamás hubiera conocido lo crueles que pueden llegar a ser algunos rituales. A cada vuelta que el segundero del reloj completaba, la pequeña de rosa se preocupaba más, y un mundo de dudas crecía en su interior. Ding dong, sonó el timbre cuando eran las 10 de la noche, ese mismo día. Al abrir la puerta, la madre de las pequeñas pegó un grito de terror y abrazó a su hija cubierta en sangre.
El padre y la pequeña de Rosa miraban sin poder reaccionar, tratando de comprender qué era aquello en lo que se había convertido la pequeña de negro. Sus cabellos, antes de un fuerte color rojo, ahora se destacaban por un color blanco. Sus ojos marrones y brillantes ahora eran de un verde claro, casi completamente opaco. Y a pesar de la sangre que la cubría por todas partes, no había señales de rasgaduras en su ropa, mucho menos de cortes en su pelo. Todos fueron al auto para dirigirse al hospital. Ninguno de los médicos tenía una explicación lógica para lo que había sucedido con la niña. No había alteración alguna de melanina que pudiera explicar el cambio de color, las heridas de donde salía la sangre cicatrizaron completamente en unas horas. La salud de la niña era perfecta, por lo que solo la limpiaron y la mandaron a casa, donde sus padres la interrogaron sobre lo sucedido, pero la niña dijo no recordar nada, además de pasar la tarde corriendo con sus amigos. Los meses pasaron y la niña ya no conversaba tanto con su hermana. Continuaban siempre juntas, pero casi siempre en silencio. En el aniversario de los 13 años de ambas, se decidió que harían una fiesta de disfraces, orgullosa del mayor atributo de sus hijas, la velocidad. La madre de las pequeñas confeccionó disfraces de liebres para las dos. Para la primer pequeña un traje rosa con detalles en las rodillas, con una blusa blanca de mangas corta debajo, pantimedias de lana, también blancas, orejas de conejo color rosa, y sus 2 colas de caballo sujetas con un elástico, zapatos rojos y un gran moño en la parte de atrás de la cintura, igualmente rojo. Y, claro, para la segunda niña un modelo idéntico, pero todos los colores rosa cambiados por negro, y el rojo por gris. Las dos lucían hermosas en sus vestidos, la fiesta fue muy concurrida. De repente, un hombre alto, de máscara y vestido con una capa negra, se aproximó a las festejadas. Tras el agradecimiento de la pequeña de Rosa y el silencio de la gemela de negro, les dijo que había escuchado hablar de la gran velocidad que tenían ambas, y las invitó a una ronda de carreras, proponiendo un premio muy especial. Luego de que la pequeña de Rosa aceptó, se dirigieron a la parte externa de la casa, que se adentraba en un oscuro y aterrador bosque. El hombre les dijo que les daría ventaja de 1 minuto y, sin otra salida, tomadas de las manos se adentraron en aquel bosque. En aquella noche, la enorme sonrisa del rostro de la pequeña de Rosa no aparecía en el rostro de la pequeña de negro. Mientras una reía y se divertía, la falta de reacción de la pequeña de negro la incomodaba. Ella no resistió y gritó: 2 niñas corriendo, 2, y a ninguna alcanzas. No hubo ninguna segunda voz que hiciera compañía. Ella gritó de nuevo, pero su compañera permaneció en silencio. Irritada, soltó la mano de su hermana e hizo un grito de guerra diferente. 2 niñas corriendo, 2, pero a esta no la atrapas. Al gritar la última palabra, el cielo comenzó a retumbar y, asustada, la niña decidió volver. Volviendo a la casa, ya no estaba el hombre del traje negro, ni la pequeña de negro. La madrugada llegó y, mientras sus padres buscaban en todas las delegaciones desesperadamente, la pequeña de Rosa, acostada en su cama, en medio de la oscuridad de su cuarto, en el segundo piso de la casa, estaba preocupada por la desaparición de su hermana. ¿Estará en casa cuando me despierte?, pensó, pocos segundos antes de dormirse. A las 3 horas de la mañana en punto, la niña se despertó por el ruido de una ventana abierta. En la oscuridad, vio una silueta semejante a la de ella, muy cerca de las cortinas. Comenzó a sudar frío, y sus ojos casi escapaban de las cuencas. Era imposible, no había un balcón en la ventana, ¿cómo pudo haber entrado por ahí? El corazón de la pequeña se aceleraba cada vez más, el aire comenzó a faltar en sus pulmones, y la caricia que ahora recibía del bulto empezó a ser más agresiva. De repente sus miembros fueron arrancados brutalmente de su tronco y engullidos por las sombras. La última imagen que vio antes de entregarse al dolor y a la agonía de la muerte, fue la de su amada hermana, sonriente, acostada a su lado y diciendo claramente: una niña corriendo, una. Y finalmente te atrapé. Se dice que si 2 conejos de peluche, uno negro y otro rosa, son colocados debajo de la cama de quien desee jugar, y ese jugador solo en casa, a las 3 de la mañana, susurra frente a la ventana un jugador, 1. Intenta atraparme, un juego peligroso puede comenzar. También dicen que si hasta las 6 nadie ha sido atrapado, el jugador será provisto de una diversión inigualable. El teque teque, teco teque teque, es una historia que sucedió hace mucho tiempo. Es sobre una joven que murió al caer debajo de un tren y ser cortada por la mitad. En vida era una chica asustadiza e impresionable, y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas.
Un día de verano, temporada de cigarras en Japón, esas bromas fueron demasiado lejos, y sus compañeros, viendo la que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por atrás y le lanzaron una cigarra en el hombro, haciéndola dar un brinco que la hizo terminar en las vías férreas, donde un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad, la partió en dos. Desde ese día, ella pena cerca de las estaciones, buscando acabar con bromistas como los que la precipitaron a su muerte, aunque no duda en acabar con inocentes también. Se dice que ronda por las noches, en el imperio del sol naciente, arrastrando con las manos la mitad superior de su cuerpo. Cada vez que se mueve, hace un teque-teque como sonido y va cortando con su guadaña a la gente. Ella es también conocida como no no de nuevo, el sonido que hace al golpear los codos con el suelo, o la niña que se mueve con los codos. Teque teque. Hay una historia sobre un joven que salía tarde de la escuela, cuando escuchó un ruido detrás de él. Cuando miró hacia atrás, observó una hermosa muchacha sentada en una ventana. La niña tenía los brazos apoyados en el alféizar de la ventana y estaba mirándole. Se preguntó por qué estaba allí, ya que era una escuela exclusivamente para varones. Cuando la chica se dio cuenta que éste la miraba, sonrió, y de repente, saltó por la ventana y aterrizó en el suelo del exterior. El muchacho se dio cuenta con horror, que le faltaba la mitad inferior de su cuerpo. Ella se dirigió hacia él, arrastrándose por el suelo haciendo un espeluznante tec 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 tec. El muchacho se llenó de terror y repulsión. Trató de correr, pero por el miedo quedó congelado y no se pudo mover. En cuestión de segundos, la niña estaba encima de él, sacó su guadaña y lo cortó por la mitad, para convertirlo en uno de los suyos. Teque teque. La policía llegó al lugar a la mañana siguiente, encontraron restos del chico, y a pesar de que buscaron durante semanas, nunca pudieron encontrar la parte superior de su cuerpo. Muy semejante a la leyenda del teque teque, es la leyenda de Kashima Reiko, una chica que también murió pisada por un tren, aunque no fue dividida en dos sino que simplemente perdió sus dos piernas. Desde entonces, dicen que ronda por los baños en busca de víctimas, toca la puerta y pregunta al ocupante que dónde están sus piernas. Kashima espera que la persona le diga que sus piernas están en la estación Meishin, y que fue ella misma quien se lo dijo. Si la víctima responde indebidamente, Kashima le arrancará salvajemente sus propias piernas. Desde otro ángulo muy diferente, esta leyenda, al igual que la de Kashima Reiko, constituye una proyección simbólica, a nivel de las tradiciones orales, del miedo a sufrir una muerte particularmente terrible. De allí que, tanto el teque teque como Kashima, no se contentan con aterrorizar sino que buscan hacer que otros mueran de la misma manera. Aunque estas situaciones, como bien puede intuirse, están vinculadas a una tendencia cultural que ha atravesado diversas épocas y lugares. La tendencia a percibir a los fantasmas como entes malignos. De todas formas, estas sencillas explicaciones no invalidan la posibilidad de que algunas víctimas de trenes japonesas hayan quedado partidas por la mitad y posteriormente hayan penado. Así que, si el lector va algún día a Japón, será mejor que no ande solo de noche en las estaciones de tren, porque podría haber algún fantasma partido arrastrándose y, si está cerca de las vías del tren, el susto podría ser suficiente para hacerlo caer y convertirse en un teque teque más. Y se dice que los niños que juegan en el atardecer y pierden la noción del tiempo, ya están en peligro de padecer la presencia de este extraño ente. Willow. Esta es mi historia, una historia que pasó hace no más de 5 años. Pues la recuerdo muy bien como si hubiera sido ayer. Cabe aclarar que no diré mi nombre para proteger mi identidad, pero usaré la letra Q para indicar quién soy. Por favor, antes de que comiences a leer mi historia, no lo llames, no lo busques, no lo escuches. Willow es muy peligroso. Todo empezó hace 5 años el 22 de septiembre del 2011, a las 10 p.m, yo estaba en una reunión con mis amigos. En aquella reunión se encontraban mis mejores amigos, mi novia, y sus novias. Entre tantas copas, risas, y anécdotas contadas empezábamos a quedar más ebrios, hasta que un amigo llamado Carlos sacó a reducir el tema de los fantasmas y cosas paranormales. Ese fue un grave error. Carlos nos contó una historia muy tonta que le pasó a él. Honestamente, de su historia solo recuerdo que él estaba solo en casa y escuchó un espíritu llamándole. Otro amigo llamado Steven comentó: "Hey chicos, ¿quieren oír una buena historia? Es real". A lo que todos respondimos que sí. Él comenzó a narrar la historia de Willow. Al momento en el que Jesús murió en la cruz, un hombre se suicidó al mismo tiempo, pero él lo hizo de una manera muy rara. Este hombre deseaba ser un hombre rico, pero él solo era un esclavo que se ganó lo que obtuvo. Al momento de suicidarse dejó una nota en la pared con sangre que en latín decía:
Regresaré, ténganlo por seguro, yo soy Dios, y Steven nos mencionó que se podía invocar a Willow. Lo que se necesitaba era sencillo. Velas negras, para todos los presentes. Un dibujo de una cara sin cuencas oculares y con 4 fracturas, rupturas y un vaso de leche. Primer paso. Poner el vaso de leche encima del dibujo. Encender las velas negras. Y rezar 2 Padres Nuestros seguidos por las siguientes palabras. Willow, tú me ves, lo sé, Willow, tu presencia sentiré, lo sé, Willow, eres tú. Si el vaso de leche se cae, ya lograste contactar a Willow. Al siguiente día amanecí borracho y lo primero que vi fue su rostro mirándome fijamente. Desde ese día mi vida ha sido un infierno, todos los presentes incluyendo mi novia murieron de maneras trágicas, con el siguiente mensaje en latín. Aesunt. El siguiente eres tú. Temo mucho por mi vida, necesito ayuda, ya no soporto a Willow, está acabando lentamente con mi vida. Creo que me suicidaré, no lo soporto. Por favor, no invoques a Willow. Esperaré a que él finalmente decida acabar conmigo. Bueno amigos, eso es todo, ojalá les haya gustado, jeje. Ya saben qué hacer, dar like, comentar y activar la campana, hijos de su buena y santa madre XD. Soy Gabox y les deseo una buena noche, adiós.